Les agradecemos a los actuales asistentes de esta mesa, que bueno, en este momento veremos que son alumnos del primer semestre de la facultad y por ello tienen una visión sumamente interesante, motivante y fresca sobre la manera en que la pandemia ha afectado su ingreso a la FAP. Pensamos así en esta mesa desde cómo la educación se ha visto influida por los cambios en el espacio físico que implica ahora tomar clases desde casa y entrar a la casa del maestro también. Por otro lado, también las implicaciones que ha tenido para la obtención de los materiales y herramientas tan necesarios en carreras como las que se impartan en la Facultad de Artes y Diseño. Y por otro lado, pues también este cuestionamiento general, realmente, ¿qué es lo que está pasando con la educación en línea? Y de qué manera podríamos percibir esto, si quizás como una evolución y qué nos hace falta para continuar. Por ello, entonces, daremos inicio a esta mesa, como ya mencioné, primero con Grisel Silvestre Blancas, en la que pues ella precisamente nos expondrá los cambios, los enfrentamientos, los retos que la educación durante la pandemia ha generado en su transición, de pasar justamente desde el final de la preparatoria a su ingreso a la Facultad de Artes y Diseño. Adelante, Grisel, le cedo la palabra. Sí, pues muy buenas tardes nuevamente a todas y todos. Pues espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Me estoy como emocionada de poder participar en esta actividad, que pues es la primera que realizo del estilo y pues aún más porque la comparto con dos de mis compañeros, no solamente de universidad, sino que también son de grupo. Entonces me siento un poco más en confianza. Y bueno, durante este mes estuve desarrollando un texto donde relato un poco mi experiencia en estas clases en línea. Lleva el título de FAD en casa. Y bueno, en términos muy generales, pues esta pandemia la he pasado, digamos, tranquila. Me fue muy fácil adaptarme y bueno, me siento afortunada por esta parte de que no tengo yo necesidades de salir o estar mucho tiempo fuera de mi casa o por tiempo muy prolongado. Y yo sé que hay gente que no tiene esta facilidad pues de resguardarse en su casa. Bueno, durante algún tiempo en esta pandemia yo estuve como frecuentando mucho un post en Facebook y que decía que era un mal año para cumplir 15, 18, graduarse o entrar a la universidad, y justo pues no pude evitar sentirme identificada con este grupo de personas y este pensamiento de que rayos, o sea, justo, no, tres de estas cosas son las que cumplo y pues sí, la estás pasando pues mal. Y bueno, de aquí es donde yo rescato esta idea de como alumna de primer ingreso, que esta nueva etapa y su comienzo no ha sido como lo planeé. O sea, abordar clases en línea pues no estaba en mis planes. Digamos que en este tiempo entre la preparatoria y la universidad pues estaba esperando alguna noticia que dijera que esto ya se iba a terminar en unos días y entonces pues poder disfrutar de un primer día en clases presenciales. Pero pues esto no fue así, entonces me tomó como mucho por sorpresa, fue muy impactante para mí porque no sabía cómo iba a abordar todo esto, ¿no? Por diferentes problemáticas. Una de ellas pues es, por ejemplo, el espacio en casa, que realmente es demasiado pequeño, entonces no encuentro un lugar adecuado donde pueda trabajar con mis proyectos, y más ahora que son formatos más grandes, no trabajas con el papel con el que usualmente tú te desempeñas, que es el tamaño carta, o sea, tienes ya láminas grandes, o sea, gigantes, necesitas un espacio limpio, un espacio adecuado para poder trabajar con ello. Y bueno, pues también perder un poco esta experiencia de un primer día
como lo conoces. Por ejemplo, los nervios de saber quiénes son tus compañeros, cómo van a ser tus profesores, si te vas a perder en las instalaciones, si vas a llegar al salón correcto o si vas a llegar temprano. Entonces bueno, no quiero decir que son cosas que se pierden, simplemente se está aplazando. Decir que ya no voy a vivir esto es asumir entonces que no lo voy a vivir. Me gustaría pues invitar a la gente a hacer como esta reflexión, en lugar de decir que cada día que pasa de esta pandemia es porque se está alargando, en realidad es un proceso por el cual estamos pasando, pero que está al fin de cuentas terminando. O sea, ya este tiempo que hemos recorrido es parte de este proceso de finalizar pues la cuarentena, y que de hecho creo que me ha dejado un poco más de emoción por este caso, que lo he tomado como una introducción a lo que realmente me espera. Entonces, pues para mí es este pues esta cuestión de ser positiva y pensar que esto pues va a terminar en cualquier momento, y que no necesito preocuparme por esto de que no voy a regresar o de que voy a perder este ambiente de la universidad. Y pues creo que es como lo que tengo por el momento que aportar. Gracias. Muchas gracias, Grisel. Es muy interesante justo tu visión, el querer justamente tomar una postura positiva ante lo que se está viviendo. Y bueno, planteas cosas que en realidad creo que todos los que hemos dado y tomado clases a distancia hemos vivido, en el hecho de que pues hay que adaptar justamente un espacio que no estaba preparado, que muchas veces compartimos, que pues también se complica por cuestiones de ruido, cuestiones inesperadas, ¿no? Quizás también platicábamos de estos hace un momento de los cortes de luz que han habido, que bueno, uno no sabe qué hacer, o con problemas de internet. Entonces, pues sí planteas esto que es muy importante, que todos hemos pasado. Y también, por otro lado, pues es un poco esperanzador, bastante esperanzador como lo estás planteando tú. Eh, y bueno, también algo que también me llamaba la atención justo de tu planteamiento, de tu ensayo, era que tú decías que al traer justamente la FAD a mi casa, o sea que en el momento en que tú iniciaste tus clases en la FAD, también dejaste que la FAD entrara a tu casa, y que de esa manera también no eres la única que se ve empapada de todo lo que sucede, de todo lo que platican tus maestros y lo que sucede en estas clases virtuales, sino que también justo tu familia se ve involucrada. Y pues eso también es algo pues muy interesante, muy importante también tomar en cuenta el rol que la familia está tomando y pues estos cambios, ¿no?, que se están dando. Vamos a continuar con la siguiente persona de esta mesa, justamente que, bueno, en este caso ya había dicho, es Astrid Nayeli González Jardón. Y bueno, en su ensayo, en su planteamiento para su presencia en esta mesa, ella decidió recuperar esta problemática en torno a la falta a la falta o a la imposibilidad de obtener ciertos materiales y herramientas para las clases. Y justamente, pues hay que tomar en cuenta que en el diseño, pues muchas veces las herramientas y estos materiales son indispensables para continuar con los estudios. De esta manera, pues ella engloba las razones por las cuales ha habido esta falta de obtención de materiales. Por otro lado, las consecuencias que esto puede traer, hablando inclusive de cuestiones emocionales, que también sabemos han sido bastante discutidas y han surgido mucho más durante esta época de la pandemia. Y por último, ella recupera también pues el impacto, más bien la respuesta que ha habido por parte de los profesores, ¿no? Donde a veces hay cierta flexibilidad y a veces justamente por cuestiones educativas o por cuestiones, pues sí, donde no hay opciones, simplemente pues no se puede lograr esta flexibilidad.
Entonces, pues con ello justamente le doy la palabra ahora a Astrid. Bienvenida a la mesa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, como ya lo mencionó nuestra moderadora, yo les voy a hablar sobre mi texto. Bueno, yo le puse de título y sin mis materiales, ¿qué hago? Bueno, en un inicio me planteé el problema porque prácticamente a todos el virus nos sorprendió por completo. No, o sea, en un principio no medimos cómo esto podía afectarnos en general. O sea, pensamos que iba a ser algo muy pasajero, sin problemas, que iba a durar un poco tiempo, pero pues actualmente sigue y quién sabe cuándo vaya a parar, pero pues hay que ser positivos. Bueno, en cuanto a las razones por las cuales se considera investigando que uno no cuenta con los suficientes recursos económicos, es precisamente porque hubo mucho desempleo. En mi caso, mi papá era el que aportaba la principal inversión económica en la casa y es el que pues nos ayudaba con todo en cuanto a materiales en la escuela. Por la edad y por la situación lo suspendieron en el trabajo que era de empacador. O sea, no solamente fue como en cuanto a empresas, que creo que fue los golpes más fuertes porque eran salarios muy altos y por ejemplo mi papá realmente no era un salario grande, pero nos manteníamos de ahí. Entonces fue un golpe muy fuerte y actualmente se dedica a la venta ambulante, lo cual es un riesgo prácticamente y pues es algo de preocupar. En cuanto a que no contamos con los materiales, eso nos genera principalmente en cuanto a lo personal un problema en esencia en cuanto al estrés y a la frustración, porque no contamos con los recursos para conseguir los materiales en el caso de la carrera, en cuanto a comprar los blogs de trabajo o, por ejemplo, el internet, que pues es una de las principales cosas que pues se utiliza realmente. Entonces, bueno, yo comparto con mis dos hermanos y realmente es un show. Ver quién va a tomar clase en dónde y con qué. Entonces, pues es realmente como muy difícil ajustar tiempos y lo bueno es que hasta eso, pues tenemos horarios diferentes y nos permite pues dar ese como que respeto a las clases de los tres. Bueno, antes de hablar sobre las actitudes que han tenido los maestros apoyándonos o a veces no, me gustaría tratar sobre que el estrés principalmente viene como a causa de que no podemos realizar las acciones o las actividades en este caso, de que, por ejemplo, no contamos con el programa que ha sido como un problema principal para en cuanto a lo digital. No contamos con el programa porque la computadora que tenemos es muy viejita, entonces no nos permite instalar el programa y hasta eso los maestros como que nos han permitido como opciones del programa, pero sin embargo no contar con las herramientas o con las facilidades que otros cuentan bueno, en lo personal me genera un estrés muy grande porque sé que no estoy haciendo bien el trabajo o siento que me tardo demasiado. Entonces, cuando tú vas y entregas tu trabajo es como muy extraño y te planteas los peores escenarios donde el profesor te puede rechazar por completo tu trabajo o incluso pues simplemente si te lo acepta y te dice no, pues es que quedó muy padre. Entonces, pues ese sentimiento de estrés es realmente como que en lo que me enfoqué en las consecuencias de la falta de los materiales. Y en cuanto al enfoque que los maestros nos han aportado, en su mayoría, y preguntándole a algunos amigos que están en otras carreras y en otras escuelas, me han contado que realmente la mayoría de sus profesores se han portado muy buena onda con ellos, han sido muy comprensibles, buscan formas de explicarnos mejor, también buscan como una forma económica de conseguir los materiales y también nos proporcionan fechas de entrega, bueno, o utilización de los materiales
más como abierta, no es este día yo lo quiero y si tú no lo tienes ya no trabajas, sino como que nos dan esa facilidad de poder conseguir los materiales y nos dan opciones. Y bueno, como siempre, pues hay profesores que a lo mejor no se han terminado de ajustar al cambio, pero pues sí tienen como que esas actitudes de rechazo en cuanto a situaciones de que se den, que falle el internet, por ejemplo. Si no están a la hora, ya no les van a dar clase. Entonces, pues sí, ese tipo como de situaciones también nos genera estrés. El saber que, por ejemplo, si no llegas a entrar a la clase por unos 5 minutos porque el internet se te cayó o lo que sea, te quedas sin clase y ya no pasas asistencia, no te reciben los trabajos. Entonces, pues es realmente frustrante y estresante saber que es esta la modalidad en la que estamos aprendiendo, pero pues tenemos que ser positivos y tenemos que pensar realmente que pues todo va a mejorar y pues esta situación va a ir a mejor y todos vamos a regresar a las clases presenciales y podemos aprender como deberíamos de aprender. Bueno, eso en términos generales es lo que viene en mi ensayo, que es intenté enfocarlo en ese sentido. Sería todo. Gracias. Gracias por tus comentarios, que bueno, justamente también son muy, muy interesantes, porque bueno, también lo que tú estás destacando es la manera en la que pues justo la educación se ha visto entrelazada por muchos otros factores, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que uno de los, o el ámbito, bueno, sí, uno de los más afectados justamente es el económico. Y bueno, pues en México realmente la situación laboral ha estado bastante complicada, ha ido a pique, ¿no? Y pues lo que nos compartes también de la forma en la que esto ha impactado a tu familia, justamente pues sí nos pone sobre la mesa no solo tu realidad, sino también pues la realidad de muchos otros compañeros tuyos, estudiantes de la FAB y pues claramente también del país, ¿no? Donde pues algunos tendrán justamente una situación más o menos similar a la tuya o bueno, también en muchas peores circunstancias que inclusive pues pueden llevar a la deserción. Entonces, en tu caso, pues es bastante interesante la forma en la que tú nos planteas esto desde tu primera persona. Y también, pues, esto cómo afecta en la cuestión emocional. Eh, de ambas participaciones, las dos que han participado ahorita, tanto Grisel como Astrid, a mí realmente me causa mucha emoción, mucho gusto ver este positivismo que ambas tienen, porque, pues sí, porque las cosas vayan a mejorar, porque todo va a salir bien. Y también, por otro lado, destaco nuevamente esto, ¿no? La importancia que tiene el apoyo familiar, a pesar de que ha sido una época difícil, a pesar de que, pues sí, han habido problemas económicos, problemas emocionales, pues también la red familiar ha resultado ser un apoyo, pues sí, digamos, una red de apoyo de enorme importancia, ¿no? Entonces, también lo que tú decías, es importante el respeto, aprender a tener respeto junto a, bueno, a tus hermanas, ¿no? A ponerse de acuerdo, administrar el tiempo de cada quien para poder acceder o no a ciertas clases en ciertos horarios. Y por último, también el impacto, bueno, la respuesta de los profesores, ¿no? Que pues también justamente las clases están incidiendo pues, con todos estos otros shocks personales, cambios personales, cambios en todos los hábitos y pues sí, de qué manera pueden incrementar o fallar en este sentido bueno, sí, o impactar positivamente, digámoslo, para continuar con los estudios o más bien al contrario, impactar para seguir acrecentando, ¿no? Como esta ola de problemáticas. Entonces, bueno, yo rescato de ambas hasta ahorita como este sentido positivo y pues sí, en realidad pues sí, estos aspectos. Y justamente también el hecho de que ambas están en primer semestre me parece muy, muy, muy fresco, muy lindo. Entonces, antes de continuar, antes de hacer un diálogo entre nosotras, vamos a continuar con nuestro último participante de la mesa, que bueno, es también, me parece, compañero de ustedes, dos, y él es Axel Joshua Pérez.
quien nos va a hablar justamente de pues una reflexión, digamos, más profunda en torno a lo que ha implicado este cambio repentino en la forma de educación en el país. Entonces, y él se cuestiona a través de este planteamiento realmente hasta qué punto estábamos preparados para esto, realmente esto qué está implicando, si está implicando realmente mejorías en la educación o pues digamos los retrocesos, que es también algo que pues a nivel internacional se ha discutido, ¿no? Cuánta población estudiantil quizás ha tenido que dejar los estudios, o bueno, cuánta población realmente ha tenido acceso a medios de internet o digitales, o bueno, tan solo hablar de computadoras o de tablets. Te doy la palabra, Axel. Sí, muchas gracias, profesora. Bueno, retomando un poco lo que mencionaban mis compañeras, pues nos podemos dar cuenta que es un tema bastante complicado, ¿no? La aparición de esta pandemia trajo consigo numerosos cambios en nuestras vidas y uno de los más importantes, a mi parecer, pues se presentó en la educación, que es precisamente de lo que habla en mi ensayo. Fue un cambio repentino, un cambio drástico. Pasamos de convivir con un grupo de aproximadamente 30 compañeros en un aula a estar totalmente solos, encerrados en nuestras áreas de trabajo, mejor dicho, en nuestras habitaciones, y interactuando de una manera totalmente virtual a través de un monitor. Esto generó diferentes reacciones dentro de nuestra sociedad, reacciones o comentarios como así no se aprende, los niños y jóvenes no ponen atención o bien no logran centrar su atención. Estas reacciones se generaron precisamente porque no estábamos preparados para este cambio tan grande y vuelvo a repetir, drástico en la educación. Y también porque no se conocen los tipos de clases en línea que existen. Es por eso que abordo este tema en mi escrito, para difundir lo mencionado por el profesor Jorge Alberto Guerrero en un artículo electrónico en donde precisamente nos proporciona las diferentes definiciones de estos diferentes tipos de clases. Los invito a que las lean, que las conozcan. Y bueno, en mi parecer es de suma importancia que se conozcan y se diferencien estos tipos de clases porque no todas cumplen o están dirigidas hacia el mismo sector de la comunidad estudiantil. Conociendo las variantes de estas clases en línea, entonces ahora sí ya puedes elegir cuál es la idónea dependiendo al alumno que vaya dirigida, porque como bien menciono en mi ensayo, un niño o niña de primaria no logrará centrar su atención durante 6 horas continuas en una clase de manera sincrónica. Porque pensemos, si a nosotros como universitarios se nos dificulta bastante, o sea, hay veces en que ya no aguantamos la espalda por la postura y nos sentimos exhaustos. Entonces ahora imagínense cómo será para el niño o la niña. Pues, obviamente será mucho peor, ¿no? ¿No creen? Como estudiante de la FAP, creo yo, sí necesitamos una modalidad sincrónica, es decir, que estemos conectados mediante una plataforma como Zoom o Meet, porque las materias así lo exigen. Porque pensemos en el caso de dibujo. Sería prácticamente imposible tomar la clase de alguna otra manera. Necesitamos ver y resolver dudas al momento. Pero hay veces en que las cosas simplemente se complican, ya que como en todo, pues existen ventajas y desventajas. Pero sin duda alguna, la desventaja más difícil y la más frecuente también se presenta gracias al Internet, ¿no? Nunca falta que no te carga, te saca de las reuniones, que no puedes abrir o enviar un archivo y todo este tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, eso sí cuentas con una conexión a Internet, porque de no ser así, pues la situación se torna aún más complicada. De acuerdo a datos de la SEP publicados en un artículo del periódico Universal, solo el 44% de los alumnos en México
cuenta con internet en casa para llevar a cabo su educación. Aunque, bueno, a pesar de todas estas dificultades, hay que resaltar que tanto alumnos como profesores hacemos lo posible porque todo se dé de la mejor manera. Incluso las clases se suben a plataformas de documentos compartidos como lo son Google Drive para que el alumno disponga de ellas a cualquier hora del día. Por otro lado, existe otra ventaja dentro de esta educación en línea y se encuentra en el tiempo, ya que tenemos una mejor organización de porque nos ahorramos las horas en el trayecto a casa y escuela a casa respectivamente. Este tiempo se convierte en gloria para aquellos que viven lejos de la facultad, incluyéndome a mí. Teniendo estas ventajas y desventajas, pues se vuelve complejo decir si la educación en línea es buena o es mala, pero esto apenas es el comienzo. Tal vez la pandemia está siendo un impulso para que la forma de educación no cambie, sino evolucione. Y quién sabe, tal vez en un futuro haya alguna modalidad mixta entre clases presenciales y virtuales que beneficien a todos o a la mayoría del alumnado. Pero para ello, pues, profesores, alumnos e incluso padres de familia, así como lo mencionaban mis compañeras, pues también deben evolucionar, ¿no? Es por ello que considero de suma importancia comprender y saber emplear de manera correcta los diferentes tipos de clases y herramientas que ofrece la educación en línea. Por mi parte, esto sería todo y gracias por tomarse el tiempo de conectarse y escucharnos. Pues muchas gracias, Joshua. También es sumamente interesante tu valoración. Justamente, bueno, de acá yo lo que rescataría como más interesante y muy en relación a lo que comentaban tus compañeras, perdón, es, por un lado, esta distinción entre las distintas formas de modalidades de clases a distancia, clases virtuales y clases en línea. Cosa que, bueno, en realidad sí, por este cambio inesperado, pues en realidad la mayoría no conocíamos y yo creo que muchos todavía no conocemos, no hemos pensado en las posibilidades que nos pueden dar. Y lo que tú nos decías, para la FAD, justamente las clases en línea, pues para clases como dibujo serían las más propicias. Ahora, esto me parece interesante y creo que es algo que podríamos ahorita un poco discutir. Realmente, ¿qué modalidades se han puesto en práctica en la FAD? ¿Qué modalidades podríamos pensar que han sido útiles? O inclusive podríamos pensar en otras, ¿no? ¿Qué posibilidades pueden haber para mejorar lo que ya hemos vivido? Porque también, como tú mencionas, Axel, justamente, pues es un cambio que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Entonces, también me parece muy al igual que tus compañeras, pues sí, muy importante la visión con que tú lo has tomado, el hecho de pensar justamente en que este cambio puede implicar una evolución. Y pensar en evolución también justamente nos trae la idea de que pues las cosas van a ir siempre a mejor, ¿no? Entonces quizás empezamos con el pie izquierdo, empezamos muy mal el cambio, ¿no? Pero pues hay que adaptarnos, hay que entender en qué hemos fallado, ¿no? Como alumnos, como maestros también, como también en esta conexión y en esta quizás falta de comprensión entre nosotros, entre compañeros, maestros, alumnos, entre la comunidad en sí, podríamos justamente mejorar. Entonces, bueno, eso es lo que yo rescataría ahorita. También la cuestión de ver que hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Porque a veces nos enfrascamos bueno, a veces pensamos que ha sido todo terrible, pero también hay mucho que nos hemos ahorrado. Y eso es algo que también justamente no mencioné hace un momento, pero Grisel lo tenía en su ensayo, y es lo que también tú dijiste ahorita, el hecho de que nos ahorramos el transporte, el hecho de que nos ahorramos justo la inseguridad, ¿no? Que bueno, en Xochimilco a veces se presta bastante a ciertos problemas. Y en ese sentido, pues también
sí nos ha traído ciertas ventajas, ¿no? Ahorrarnos las 2, 3 horas de camino, el estrés que todo esto implica, el tener a veces que comer fuera y comer cualquier cosa, ¿no? Entonces también aquí hay una serie de ventajas que sí hay que tomar en cuenta. Pasaríamos justamente a estos minutitos para una pequeña mesa de diálogo entre todos los aquí presentes. A mí me gustaría un poco ahorita que platicáramos un poco en torno a esto. ¿Qué tipo de clases, justamente en esta clasificación, en este planteamiento que nos dio Axel, se han llevado a cabo en la FAD? Me parece que, bueno, yo en general he escuchado que la más común son las clases en línea, pero, bueno, más bien quiero saberlo desde su experiencia. Y también si ustedes creen que han sido propicias, o bueno, qué otras clases quizás, qué otro tipo de modalidad quizás podría funcionar mejor. Pues hasta el momento yo creo que lo que más ha funcionado son estas clases sincrónicas en línea. Precisamente materias como dibujo, diseño integrador y no me acuerdo cuáles otras, que son de resolver dudas porque estás haciendo trazos. Entonces, debes preguntar al maestro si lo que estás haciendo está correcto o no, y si pues estás adquiriendo el conocimiento como debería hacerlo en una clase presencial. Y bueno, aunque sí me ha servido y es necesario, también siento que es un poco pesado llevar, por ejemplo, 3 horas seguidas y estar ahí 3 horas sentado. Entonces es bastante complicado. Bueno, continuando igual con lo que comenta mi compañera Grisel, en cuanto a las materias justo que son más prácticas, realmente es difícil como que darte a entender a tanto tú como tú al maestro, como el maestro a ti, como que los errores que estás teniendo, principalmente en dibujo, creo que es donde se nota más, porque, o sea, el profesor nos explica lo mejor que puede y nos graba como, bueno, en la videollamada pone su espacio de trabajo y nos expone más o menos cómo tenemos que hacerlo, pero pues prácticamente dependemos de la cámara, cómo se ve. Entonces, pues si no se ve realmente lo que tú hiciste, no hay como no hay una forma correcta de corregir lo que estás haciendo mal, sino como que nada más como que medio viendo lo que los demás hicieron y lo que les corrigió el profesor, tú vas medio aprendiendo. Entonces, quizá en esa parte, justo como dice mi compañera, es realmente pesado, como que eso, pero en cuanto a las otras materias que son más como teóricas, es realmente como si estuvieras escuchando una conferencia y pues ya tú vas tomando tus apuntes y todo eso, y realmente es como que dinámico y no se va tan pesado en ese asunto. Bueno, retomando lo que preguntaba sobre qué clase creemos que es la que más nos favorece, y yo creo que sí es la clase en línea, por todo esto de materias como dibujo, pero creo que también se pueden tomar algunos aspectos de los otros tipos de clases, como materiales didácticos de videos, por ejemplo, que digamos, tomas la clase en línea, se te explica más o menos cómo hacer, pero si tienes problemas, pues que el profesor te proporcione algún video de cómo resolver las cosas, creo que pues sería mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Justamente, bueno, sí, es muy, muy rico lo que comentan los tres. Y en este caso, justo de, bueno, las clases prácticas y las clases pues más teóricas, justamente por lo que comentan, pues sí, todas han sido clases en línea, ¿no? Entonces, pues también lo que comenta Joshua en este sentido llega a ser interesante, el pensar que quizás se pueda pensar en una modalidad, digámoslo, híbrida, ¿no? Donde haya pues ciertas sesiones en vivo, clases en línea, por Zoom, por Meet, por todas estas plataformas que ya se han mencionado mucho también. Pero pues complementando con otros videos, otros escritos, otras posibilidades, ¿no? En especial porque me parece que también habemos varios profesores, y también hablo por mí en ese sentido, que a veces hay cosas que son difíciles de mostrar y videos que a veces es difícil mostrar
o hacer para que sean claros, ¿no? Entonces quizás buscar otro material pues ayuda a complementar esto. Pues ya tenemos aquí algunas preguntas, algunos comentarios del público, justo que quiero, que vamos a ir retomando. Entonces nos comentan que en los comentarios de la transmisión hay muchas porras para Joshua. Y Nor dice, todo es cuestión de actitud y los tres tienen una muy buena. Entonces sí, exactamente, los tres, pues sí, justo tienen una muy buena actitud, tienen esta visión positiva de que las cosas van a mejorar y de que nos vamos a adaptar también a las circunstancias. También Nor dice, admiro la resiliencia juvenil y gran capacidad de adaptarse al cambio. Exactamente. Lorena nos comenta, excelente mesa, les felicito mucho. Tenemos comentario de Omar Carmona. Gracias a ti, Axel, por cambiar esa perspectiva que tenemos. Excelente trabajo. Se ve que la inteligencia, capacidad y el potencial lo tienes. Muy buenas presentaciones. Y pregunta, ¿cómo describirían la mesa de diálogo? Pues para mí ha sido una nueva experiencia. Yo jamás había participado en una actividad como esta. Entonces sí ha sido emocionante y un poco nuevo. Y pues prácticamente eso fue algo nuevo y pues espero poder repetirlo y mejorar también como esta parte en la que fluyo en el diálogo. Bueno, yo quizá la describiría como esta oportunidad como de compartir ya hablando con mis tres compañeros como que de la perspectiva y que prácticamente como que los tres coincidimos en que pues, o sea, sí es una situación difícil y pues creo que muchas personas lo están pasando y lo están sufriendo y nosotros como estudiantes de nuevo ingreso pues sí está como que se siente muy fuerte el golpe, o sea, de un cambio a otro, pero pues realmente pues creo que los tres estamos muy positivos y yo creo que pues las personas deberían ser muy positivas en ese aspecto porque pues esto esperemos que no dure para siempre y solamente sea algo temporal. Yo la describiría como experiencias personales, pero que a la hora de compartirlas nos damos cuenta que no son tan personales porque se hilan entre sí, ¿no? Y así la definiría. Sí, justo muy, muy, muy interesante de los tres. La última frase que Joshua decía, pues justo es algo también súper discutido, debatido, bueno, desde hace años, pero que ahorita se ha vuelto mucho más fuerte, ¿no? Como el espacio doméstico se ha vuelto también un espacio político en el momento en el que, pues justamente tenemos todo en un mismo lugar, ¿no? O sea, nuestra casa se ha vuelto nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de descanso, nuestro lugar de ejercicio, de alimentación, de todo, ¿no? Entonces, pues sí, la relación que esta domesticidad ha tomado en lo político y pues esta perspectiva también muy, bueno, yo vuelvo a rescatar lo mismo, pero muy, muy juvenil, muy fresca, muy positiva de que las cosas van a mejorar. Bueno, entonces continuamos con las preguntas. Tenemos comentario de Javier Mora. Excelente mesa de diálogo. Sin duda se deben de abrir estos cuestionamientos al momento de estar en clases en línea. Exactamente. Gracias, Javier. Entonces, Miguel Bernard nos dice, ustedes mencionaron que los tres son de nuevo ingreso. ¿Y cómo ha sido su entrada a la FAD? Pero, ¿cómo fue la experiencia de salir de la prepa con clases en línea y vivir este cambio? Pues yo en lo personal, en la prepa, no tuve, digamos, esta experiencia de lo que era una clase en línea. Digamos que las evaluaciones las teníamos ya encima, entonces no era de sentarte y vas a escuchar a tu profesor, ¿no? Vas a aprender algo. Creo que eso ya no era como lo primordial en el caso de la prepa. Entonces, la solución que le dieron a esto fue entregas trabajos, tarea, examen, entonces todo se te junta. Y realmente no tuve pues esta experiencia que estoy teniendo ahora, que ya
cambio pues ahora en la facultad. Realmente sé lo que es sentarse, escuchar al profesor, tener que limpiar tu espacio, hacer tareas y todo eso, y incluso esta convivencia que es un poco extraña con los compañeros, pues que no los conozco, pero pues aún así están presentes pues en mi casa. Bueno, igual que como mi compañera Grisel lo comenta, o sea, realmente creo que como ya estábamos cerrando el año en la prepa, o sea, realmente no se vio este cambio tan drástico, o sea, fue como, bueno, algunos profesores, en cuanto salió como la noticia de que se empezó como que a suspender clases y todo eso, empezaron a tomar medidas y empezaron como que a decir así como, bueno, pues con lo que tengo yo les califico. Entonces, pues realmente como que nada más se abrieron como Classroom, por ejemplo, para entregar trabajos y así, o sea, realmente no hubo esa interacción videollamada como ahorita lo estamos teniendo. Sí, en mi caso tampoco tuve como tal clases en línea al terminar la prepa porque realmente ya estábamos prácticamente evaluados, ya solo se usó Classroom para subir algunas tareas o cosas pendientes, pero en realidad tomar una clase en línea no, ya esto fue hasta apenas nuestro ingreso y pues en mi caso pues sí era como extraño, ¿no? Me daba como, no sé, curiosidad el cómo nos íbamos a relacionar entre compañeros porque pues a veces da hasta pena prender la cámara o hablar con el micro abierto, entonces pues sí fue una experiencia nueva porque en la prepa realmente no tomé clases en línea. Que bueno, también la siguiente pregunta tiene que ver con lo mismo, me parece, un poco relacionada a la cuestión de convivencia y de cómo esto ha impactado también la cuestión social en la educación. Y es de Alma. Ella pregunta, ¿han tenido posibilidad de tener contacto con alumnos de otros semestres? Si no, creo que sería una muy buena propuesta para la FAD que logren entablar relaciones con alumnos de otros grados. Entonces, pues díganos, ¿han logrado tener este tipo de contacto? O inclusive, yo creo que sería interesante pensar entre ustedes que también si se ha logrado tener una convivencia y un contacto entre ustedes también. Pues con compañeros de otros semestres, realmente, pues yo, en mi caso, no he tenido esa oportunidad de poder convivir con alumnos o compañeros más avanzados, pero con, por ejemplo, mis dos compañeros ahora, Astrid y Joshua, pues sí he tenido oportunidad de hablar un poco con ellos y más ahora porque pues estuvimos trabajando en este proyecto y creo que más que nada fue esta parte de cuando iniciamos todo esto para poder llevar una mejor comunicación y pues que esto fluyera lo mejor posible. Pero ya en general, pues el grupo, mi grupo que tengo en la carrera, pues sí ha logrado establecer una pequeña relación. Tenemos por ahí, ocupamos las redes sociales, que son grupos de WhatsApp, Messenger y todo eso. Entonces de ahí pues nos ayudamos en cualquier duda que tengamos durante las clases. Bueno, justo así como, bueno, al menos yo sí tuve su momento, en cuanto entramos a la escuela y salieron los resultados, una compañera nos proporcionó una página de Facebook que es como de la comunidad de la FAB, y pues sí hubo como muchas personas de otros semestres que estaban así como en un muy buen plan y nos estaban como contando sus experiencias en cuanto a los maestros, en cuanto a que no nos preocupáramos tanto, que pues le viéramos el lado positivo realmente a esta nueva modalidad de educación. Y pues sí, justo como dice mi compañera, o sea, realmente creo que nos tocó un buen grupo porque pues realmente estamos todos para apoyarnos y al menos hablando con otros compañeros, bueno, de otras escuelas, me han contado que más o menos, al menos sus grupos les ha tocado así, o sea, que realmente todos son conscientes de que no está fácil y que se nos puede complicar en cualquier momento entrar a una clase o algo así, y ellos abogan por los compañeros con los profesores. Entonces, pues realmente como que esa interacción sí está viendo y la verdad es muy padre. Como tal, en mi caso tampoco he tenido la oportunidad de entablar plática o algo con algún alumno de otro semestre, pero como comentan mis compañeras, en nuestro grupo somos bastante unidos, entonces
tratamos de apoyarnos cuando alguien no entiende o así, ahí estamos enviando imágenes o enviamos incluso videos, tutoriales de cómo para resolver las cosas, ¿no? Pues sí, muchas gracias, chicos. Justamente también, como nos decía Alma, que en el caso de que no hayan tenido contacto con los estudiantes de otros semestres, pues sí sería una buena propuesta para la FAD, ¿no? Quizás armar algún espacio de me parece anónima, que es para los tres. ¿Se imaginaban que pasaría esto? ¿Y cómo es que esto afectó sus emociones? ¿Creen que la educación del futuro tendría que ser híbrida, teoría en línea y práctica en vivo? Ser híbrida, teoría en línea y práctica en vivo. Y también dice, ¿cómo es su perspectiva en la educación del futuro? Pues yo no creo que sea posible llevar en un futuro pues estas clases en línea. Realmente nuestras oportunidades, yo creo que de la mayoría no la permiten. Para empezar, pues el internet es pues una basura en la mayoría de los casos, de que no tienes buen internet o simplemente no lo tienes. Entonces, y también, por ejemplo, los dispositivos, o no tienes celular, no tienes computadora, no tienes, no sé, una impresora, un escáner, o sea, realmente no tienes el equipo. Entonces yo considero que no es posible ni siquiera llevarla híbrida, porque no todos tienen las mismas posibilidades. Yo creo que en esos casos sería solamente las personas privilegiadas los que tienen pues mayores oportunidades, pero la mayoría no considero ni siquiera una posibilidad. Bueno, yo justo igual como en cuanto a cómo me afectó, pues realmente pues como pues nunca realmente salí como de mi casa y pues realmente no fue un cambio en lo personal, así muy drástico, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver que realmente se empezó a alargar todo esto de la pandemia y de que no salgan de su casa porque es un riesgo, pues sí te mete como cierto miedo. Y en mi casa en mi caso que mi papá sale a vender a la calle, pues todavía tienes más la preocupación. Y pues salir y tú ver cómo la gente sigue siendo inconsciente y realmente andan sin cubrebocas como si fuera que, y pues, por ejemplo, yo vivo cerca de un Pilares, que es donde se están entregando las despensas, me parece, para las familias de niños chiquitos, me parece. Y realmente, o sea, en las instrucciones dice, no vengas con invitados y vienen como con 5 personas y nadie tiene cubrebocas. Entonces tú dices, ¿y dónde quedó la conciencia? No solo tuya, sino que a lo mejor tú puedes estar contagiado y no tienes síntomas y no tienes problema, pero contagias a alguien más. Entonces eso es ser inconsciente realmente. Y pues en ese sentido es como que en lo que me ha afectado en lo personal, como que ese enojo de no poder decirle a las personas así como de, oye, sé consciente, no solo porque a ti no te afecte o porque tú te crees inmune, o sea, vas a contagiar a alguien más o vas a arriesgar a alguien más. Y en cuanto a la educación, igual, yo creo igual que Grisel, o sea, realmente sería como, no sería una posibilidad, o sea, porque cuántas personas tuvieron que dejar de estudiar ahorita simplemente porque no cuentan con el internet o no cuentan con dispositivos para tomar las clases. Y incluso para los niveles más básicos es en televisión y no todos cuentan con una televisión, entonces simplemente lo están dejando de lado hasta que se pueda volver a tomar las clases en presenciales y ya puedan continuar con sus estudios. Entonces, pues realmente creo que pues no es una opción viable de momento y pues sería muy complicado porque pues hay mucha economía mala aquí en México, realmente son muy pocos los que tienen los dispositivos y los medios para tomar clases, como lo dice Grisel, o sea, realmente poder tener esa facilidad de combinar clases presenciales con línea, creo que sería un caos muy fuerte, porque pues sería como muy confuso cuando tengo clase en línea y cuando tengo que ir a presentarme. Entonces, pues no sé si sea una opción realmente, pero pues yo creo que dejaría de lado a muchas personas. Bueno, como tal, el cambio a mí no me afectó. Y retomando lo que preguntaba sobre la posibilidad de un sistema híbrido, yo creo
que sí se podría dar, pero no tal cual como teoría en línea y práctica en físico, sino tal vez pensemos en que se abran algunos grupos para aquellas personas que se les complica bastante ir a la escuela, por ejemplo, las que viven muy lejos, que se abran algunos grupos y que en estos sean pues las clases en línea, ¿no? Aunque también haya algunas materias o algunos días en los que sí se tenga que presentar a realizar algún trabajo o cosas por el estilo. Sí, claro. Justamente, bueno, esto ahora se discute mucho, ¿no? Hasta qué punto realmente la educación en línea llegó para quedarse. Pero que pues también me parece drástico lo que comentan tanto Grisel como Astrid en este sentido, que es cierto que pues de cierta manera esto está marcando que la educación pues quizás ya no se está planteando como pública, ¿no? O sea, la educación en este sentido ya se está marcando como una cuestión de privilegios, como una cuestión de aquellos que pueden pues costearse el internet, que pueden costearse también los medios tecnológicos. Y en este sentido, para que pueda subsistir, debería haber un apoyo mayor, hablando pues quizás estatalmente o quizás como pues de políticas más grandes, ¿no? Entonces, pues esto es algo que sí hay que tomar en cuenta y que, pues bueno, también como comenta Joshua, pues sí, quizás una vez que ya existieran este tipo de apoyos de políticas, pues sí pensar en de qué manera también vale la pena a veces reunirse para ciertas cosas y hay otras cosas para las que justamente en línea es suficiente. Tampoco se tienen que hacer reuniones físicas todo el tiempo. Entonces, pues sí, muy, muy interesante realmente esta pregunta, estos comentarios. Tenemos muchos más. Su mesa ha generado polémica. Entonces, tenemos aquí otra pregunta. Bueno, pregunta y comentario. ¿Creen que si se regresa a la normalidad anterior, podría haber un semestre híbrido donde alumnos tomen clases presenciales y otras en línea? Esto debido a algunos problemas quizás del trayecto a la escuela que tienen unos compañeros a la escuela. Pues me parece que esta ya la respondieron, ¿no? Ya la discutimos, entonces pues sí, sí lo creemos, pero pues con estos cambios justo de, pues quizás como permitir una educación que realmente pues sea mucho más equitativa, ¿no? El acceso a los recursos necesarios. Entonces tenemos otra pregunta de Michelle Urrutia que nos dice, ¿cómo se imaginan cuando lleguen a conocer a la FAD? ¿Creen que va a ser igual a cómo hubiera sido de no ocurrir la pandemia? Pues a mí esta idea de poder regresar realmente bueno, no regresar, ¿verdad? Porque yo pues, no inicié el semestre ahí, pero pues de llegar a la facultad a mí me emociona mucho porque para mí la FAD pues era una meta desde que entré a la preparatoria. Yo ya sabía lo que quería y yo me planteé pues esta meta de llegar hasta acá. Entonces para mí es muy emocionante y ahorita lo estoy tomando como un proceso introductorio a lo que realmente me espera. Y pues de momento estoy valorando mucho el tiempo que paso aquí en mi casa y con mi familia y que a lo mejor ya cuando esté pues en la facultad pues tenga poco tiempo para poder verlos, pero pues en general para mí, a mí me emociona muchísimo poder conocer la facultad porque no he tenido oportunidad tampoco de verla, solamente en fotos, pero pues no es lo mismo. Bueno, igual en mi caso, o sea, por más tiempo que pase y quizás hasta pase meses y no sabemos, pero pues la verdad sí, o sea, simplemente imaginarte tu primer día de clases, porque técnicamente sería como tu primer día de clases o así yo lo veo, o sea, ya yendo a la escuela, o sea, te siente esa emoción, con esos nervios, ¿no? O sea, y justo como el sentimiento de que pues tú vas y te pierdes, pero pues al menos aprendes y conoces. Igual yo nunca he ido, pero pues la verdad sí, o sea, como en segundo año de prepa, desde ahí supe que yo quería ir y pues realmente desde cuando quiero conocerla, pero pues no se ha dado la oportunidad y espero, la verdad, y estoy muy emocionada por conocerla ya cuando todo esto se normalice. Sí, yo al igual creo que
la experiencia va a ser igualmente emocionante, porque como somos de primer semestre, nunca hemos estado ahí, o sea, no conocemos nada de la escuela más que, como dice Grisel, en fotos. Entonces, yo creo que en ese caso sí va a ser la misma emoción y los mismos nervios. Sí, pues sí, claro, es que además a ustedes les ha impactado en su ingreso y en su inicio, entonces, pues sí, hay grandes expectativas, muchas emociones, y pues sí, también lo que dice Grisel es muy, muy, muy bonito, que pues tienen, digámoslo, el privilegio de que tienen dos inicios. Entonces, continuando con los comentarios y preguntas, tenemos uno de Cris que dice, muy bien sus presentaciones. Me parece muy interesante que cada uno tenga diferentes puntos de vista. Y bien, Astrid, una historia conmovedora y donde puedes empatizar. Exactamente. Muchas gracias, Cris, por este comentario. Tenemos otro de Omar Carmona que dice, Astrid, a través de la pantalla se sintió esa energía y conocimiento que posees. Y dice, sin duda, esta mesa de diálogo ha hecho mi día. Gracias y saludos. Excelente trabajo. Francisco Pérez dice, qué bonito grupo. Sí. Y tenemos otro comentario de Odette García. Ah, bueno, tenemos más. Odette García dice, felicidades chicos, me encanta escuchar sus puntos de vista. Carita feliz. Y venga, aquí tienen a una compañera de séptimo semestre a la que pueden acercarse. Sigan con esa gran actitud. Entonces sí, pues justo esta jornada pues también ayuda para armar estas redes de comunidad. Entonces pues gracias Odette por el comentario, seguramente ellos te buscarán para continuar pues conociéndose. Tenemos acá otro comentario de Miguel Bernard que dice, igual que Odette, yo soy alumno de octavo, al que pueden preguntar lo que quieran. Muy buena mesa de diálogo, felicitaciones. Muchas gracias, Miguel. Sí, los chicos, esta mesa seguramente está muy motivada. Y me parece que, bueno, tenemos otro. Tenemos de María José, que nos comenta, muy bonita mesa de diálogo, se siente la emoción de los tres por ir a la FAD. Les aseguro que la FAD no los decepcionará. Así es. Justamente, pues sí. Y pues me parece que ahora sí ya no tenemos más comentarios. Entonces, pues sí, yo les agradezco enormemente, no solo su presencia, sino su participación, el poder compartirnos sus experiencias, que pues en realidad son experiencias, en realidad sí muy personales, son experiencias que pues sí duelen o cuestan trabajo, ¿no? Pero también me parece muy interesante el trabajo de esta jornada, lo que está haciendo en el sentido en que pues se está poniendo sobre la mesa y está demostrando que muchos de estos problemas personales en realidad sí nos conciernen a todos. Y que bueno, pues sí debemos armar redes de diálogo, de participación, de apoyo mutuo, como lo están haciendo en su grupo. Entonces, y pues sí, nada más, ahora sí, por último, para que nos den un último comentario, les preguntaría a cada uno de ustedes con qué frase cerrarían esta mesa. Creo que retomaría mi último comentario en mi presentación, de que cada día que pasa, pues en realidad es un día menos de espera y que tenemos pues que mantenernos siempre positivos. O sea, no les voy a decir que échenle ganas y sacar ganas pues de donde sea, ¿verdad? Porque pues a veces no las hay, pero pues mantener un poco ese positivismo de que esto ya está terminando. O sea, es todo un proceso y vamos a regresar y pues nos vamos a poder ver, vamos a convivir como usualmente lo hacíamos y pues todo va a regresar a la normalidad. Bueno, justo yo retomaría igual la parte positiva, o sea, realmente es un reto y sigue siendo un reto y yo creo que va a seguir siendo un reto, pero pues todos podemos, tanto nosotros como estudiantes como los profesores, y hay que verle el lado bueno de que pues esperemos que esto no dure tanto como
se llega a plantear realmente, sino que, bueno, y si llegase a durar mucho tiempo, pues al menos de nuestra parte, pues hay que verle el lado bueno. Lo bueno es que seguimos aprendiendo y pues estamos todos para apoyarnos. Yo lo vería como que iniciamos con el pie izquierdo, pero que seguimos trabajando en mejorar poco a poco, ¿no? Y llegar a lo que tenga que ser, ¿no? Pues muchas gracias. Yo me quedaría justamente con pues, la importancia justamente del apoyo, de la visión positiva, de la perseverancia y de la adaptación, ¿no? Que en especial en esta generación está impactando y que seguramente en ese sentido va a ser una generación mucho más preparada para los retos futuros. Entonces, pues sí, yo me quedo con muchas cosas positivas de esta mesa. Les agradezco ahora sí a los tres por todo lo que nos han aportado y nos han compartido el día de hoy. Y pues así cerramos esta mesa.